La semana pasada veíamos cómo Almanzor devastaba Barcelona. ¿Eso qué significa? Pues significaba que ya no quedaba reino alguno en la península donde el dictador de Córdoba no hubiera dejado su huella. Y León, bueno, pues la situación en el Reino de León también era simplemente lamentable, incluso peor que la del recién asolado territorio catalán, ocupado por tropas extranjeras, sometido al enemigo cordobés, desgarrado por luchas internas. León se desangra. ¿Cabía más calamidad? Sí, siempre cabe más calamidad, y esta iba a ser un ataque implacable de Almanzor. Eso es lo que va a ocurrir andando el año de 987. Entre olas de muerte y traición, León tocará fondo, pero vamos a empezar por el principio. Retrocedamos un poco. Situémonos en la guerra civil que acaba de vivir el Reino de León en los años anteriores. Bermudo contra Ramiro. Bermudo II quiere acabar definitivamente con el rey anterior, Ramiro III. Para doblegar su resistencia no se le ocurre mejor cosa que pedir ayuda al Almanzor. El dictador de Córdoba naturalmente acepta la petición de Bermudo, pero sacando al máximo partido posible de la circunstancia. Así Bermudo termina sometido al Almanzor y este puede colocar sin el menor esfuerzo un buen contingente de tropas, supuestamente para ayudar, en el corazón mismo del reino cristiano del norte. Esa era la situación en el año 987. Un melón importante, Bermudo. Pero bueno, ¿qué pasa? Solo melón. Solo melón. Pasa que los bereberes que presta Almanzor al rey Bermudo de León no se comportaron como una tropa aliada pacífica, evidentemente no lo iban a hacer, sino más bien como un ejército de ocupación, saqueando lo que les venía en gana. Al poco tiempo la situación se hace ya insostenible. A las calamidades que sufría la población, explotada por las querellas entre los grandes nobles, se añadían ahora las continuas violencias de los bereberes. Bermudo, presionado, decidió forzar el retorno de los bereberes a Córdoba. Primero le pidió a Almanzor que a ver si se los llevaba. Como Almanzor no contestaba, lo que hizo Bermudo fue echar a los bereberes por la fuerza. Claro, ¿cómo se atreve?, pensó Almanzor. Era lo que estaba esperando Almanzor. Aquí encontró el caudillo de Córdoba el pretexto para aplicar su medicamento preferido sobre León. ¿Qué medicamento? Una campaña de devastación sin paliativos. Almanzor empieza por el occidente del reino, por Portugal. Las tropas de Córdoba se dirigen contra la ciudad de Coimbra, a orillas del Mondego, reconquistada por los cristianos un siglo antes y que era el puesto avanzado de León hacia el Valle del Tajo. Los ejércitos de Almanzor aniquilan a la guarnición del conde Gonzalo Muñoz. En Coimbra no se limita Almanzor a la habitual expedición de saqueo, sino que ocupa la ciudad y literalmente la destroza. Tal fue la devastación que Coimbra permaneció 7 años deshabitada. Cuando vuelva a la vida, será como puesto avanzado del califato. Era una decisión estratégica transparente. Almanzor estaba desmantelando una tras otra todas las posiciones centrales de la frontera surcristiana, las cabezas de puente de la repoblación. Exactamente, eso estaba haciendo. Y Coimbra solo fue un aperitivo. Después de arrasar la frontera portuguesa, Almanzor dirige a sus huestes contra la propia ciudad de León. Ojo, hacía muchísimo tiempo que no llegaban tan al norte las expediciones moras. León, concretamente, nunca había sido atacada desde su refundación por Ordoño I, casi siglo y medio atrás. Los gruesos muros romanos seguían protegiendo la villa. Era el objetivo más ambicioso que podía fijarse Almanzor. Pero los ejércitos moros ya habían demostrado su capacidad de destrucción, y esta vez además contaban con una ayuda insospechada: los propios condes leoneses. En efecto, lo más penoso de esta campaña no fue la crudeza con que Almanzor atacó las tierras cristianas, sino el hecho de que esta vez contaba con el auxilio de las principales familias condales del propio Reino de León. Hasta ese punto había llegado la degradación del reino. Almanzor ya había desplegado esa misma estrategia en su lejana campaña berebere: corromper por el oro a los jefes locales para cobrarse todo el territorio. Y lo mismo hizo aquí, y los condes, que ya se habían corrompido varias veces con anterioridad, volvieron a corromperse. En Galicia, Gonzalo Menéndez rompió su compromiso con el rey de León y se sometió al Almanzor. En Saldaña, los Banu Gómez se pasaron al ejército invasor y ofrecieron sus servicios como oficiales y guías en la campaña contra el reino. García Bermúdez, conde de Luna, e incluso los Ansúrez, todos abandonaron al rey que ellos mismos habían promovido pocos años atrás y se sometían ahora al caudillo de Córdoba,
lamentable, en fin. Una vergüenza de gente. Bueno, el único en el Reino de León que parecía mantener la cabeza clara era García Fernández, el conde de Castilla. García seguía obsesionado con la idea de construir una gran coalición cristiana. Y lo había intentado reiteradas veces y no siempre, de hecho pocas veces había funcionado. A esto había orientado García incluso su política familiar. Él se había casado con una condesa de Ribagorza, sus hermanas, las hermanas de García, se habían casado una con el rey de Pamplona y la otra con el conde de Saldaña. De las hijas de García, una se casará con un conde de Pallars y otra con el mismísimo rey Bermudo II de León. O sea que estaba claro lo que pretendía García, que los reinos cristianos formaran un frente común. Ahora, ante la ofensiva mora contra la ciudad de León, García es el único que acude con sus tropas a orillas del Cea para defender la capital. El rey Bermudo ya no está allí, ha huido hacia Galicia. Los castellanos quieren presentar batalla, pero todo está perdido. Después de 3 días de resistencia, León cae. Almanzor ordenará demolerla por entero. Almanzor nunca habría podido destruir León si no hubiera mediado la traición masiva de los condes del reino. Las tropas moras eran más poderosas que todas las huestes leonesas juntas, pero una expedición tan al norte ofrecía problemas logísticos y de avituallamiento que ningún ejército de la época estaba en condiciones de resolver. Ahora bien, esos fueron precisamente los problemas que los condes traidores le resolvieron a Almanzor. Puntos de acampada, caminos libres, zonas libres para el saqueo. Da vergüenza recorrer el paisaje. Con el territorio abandonado por quienes debían protegerlo, los moros saquean impunemente toda la región desde Zamora hasta la propia capital leonesa. Incendian los monasterios de Eslonza y de Sagún. Devastan a conciencia los campos y las aldeas haciendo gran número de cautivos. A cambio, el traidor conde de Saldaña, Gómez Díaz, empieza a atribuirse el título de imperante in legione, el que manda en León. Imperante sí, pero su mando es producto de la mayor felonía imaginable. Un pájaro, de Gómez Díaz. Buf. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacía el rey Bermudo? Pues el pobre Bermudo, débil e incapaz, abandonado además por todos, había huido desde León a Zamora. Y luego, perseguido por las tropas moras, había corrido a refugiarse en Galicia, concretamente en Lugo. Allí quedó a salvo, pero solo de momento, ya lo veremos. Y en cuanto a su reino, pues en realidad no había ya tal. La mayor parte del territorio estaba en manos o bien de las tropas moras o bien de los condes. Aquellas ciudades que 20 años antes fueron centros neurálgicos del reino, desde Coimbra hasta Sepúlveda, pasando por Simancas, Zamora o la misma León, habían sido demolidas. La repoblación al sur del Duero, sistemáticamente desmantelada. Los condes, jefes del territorio, ya no obedecían al rey, sino a Almanzor. El reino de León, en fin, había tocado fondo. En un paisaje así, lo natural es pensar que Almanzor podía dar por culminada su tarea, pero no. Por un lado, los condes del Reino de León eran poco de fiar. Su sumisión al moro era producto del miedo y de la corrupción, y Almanzor no tardaría en verificar lo inconveniente que es hacer negocios con gente así. Por otro lado, la resistencia seguía en Castilla, donde pronto asistiremos a acontecimientos extraordinarios. Y luego, además, al dictador de Córdoba le quedaba solucionar un complicado problema institucional en su propia casa. Almanzor tenía ya 50 años, se iba haciendo mayor y sus hijos ya estaban en edad de asumir cargos de gobierno, pero para ello tenía que introducir modificaciones legales importantes en su régimen. Veremos todas estas cosas. La historia continúa en La Estrella Polar.